Y bueno, ya seguiríamos en la segunda etapa que, que digamos, segunda etapa, porque ya la palabra rock and roll desaparece y ya nada más queda rock, y se debe a que ya estamos en pleno 60, vienen los Beatles, viene la ola inglesa, y ya en Estados Unidos empieza a perder un poco de fuerza, sobre todo porque pues a finales de los 50 fallece en un accidente aéreo, pues Buddy Holly, uno de los grandes músicos de esa época, y también recordemos que Richie Valens y Bill Bopper, que iban con ellos, se iban a un concierto, se supone iban en autobús, pero unos deciden irse en avión, y, y pasa un accidente de la época de invierno, y pues fallecen. Ahí como que esto hizo que se cambiara un poco el movimiento, y en Estados Unidos empiezan a surgir baladistas, y también en México empezaron a pues, hacerle el mismo movimiento, empezaron a quitar a los cantantes de los grupos, y parece que no, pero esto también perjudicó un poco a la escena de ese momento. Del norte nos vienen muchos grupos que también tenían muchas ganas de estar en el movimiento, pero lo interesante de allá del norte es que ellos estaban más cerca de las fronteras, y eso les permitía a hacer música más fresca. Y entre ellos, pues los Rebeldes de Rock habían quedado sin Johnny Laboriel, porque pues ya lo habían hecho solista, que él mismo cuenta que no quería salirse del grupo. Entonces mandan a traer a Javier Batis, pero Javier pues tenía otras ideas, otro tipo de música que no concordaba con la de los Rebeldes del Rock. Pero lo interesante de Javier es que da otra idea a la música. Él sobre todo maneja mucho el blues y el rhythm and blues, cosa que aquí pues tal vez se conocía, pero no estaban muy identificados. Y yo pienso que esto pues es algo nuevo para los grupos de la Ciudad de México, para la música del centro, ¿sí? Entonces empieza Javier Batis a tocar en los cafés que estaban en ese momento, y le da un auge a la música del rock mexicano, ¿sí? Entonces los grupos de esa época empiezan a ver que pues hay otro estilo, ¿sí? Aunque digamos que los grupos de esa época tocaban covers, había muchos grupos que ya tocaban su propia música. Incluso por ahí, ya por el 61 ya se tenían 231 de autoría de mexicanos de rock and roll, ¿sí? O sea, lo que pasa es que las compañías pues no les daban el suficiente apoyo, y sí, pero sí se llegaron a grabar. Incluso los Locos de Ritmo, su primera grabación fue 6 canciones de ellos y 6 covers, de las que pues, surge la de Tus Ojos, que fue y sigue siendo un éxito, aunque ya es una canción de hace mucho tiempo, se sigue escuchando. Había un programa de rock en televisión que estaba apoyando mucho, que pasaba los sábados en el canal 2, se llamaba Discoteca Orfeón Agogo. Ahí pues fue un gran apoyo para la escena del rock mexicano. Pues ahí empezamos a ver a muchas bandas que pues en vivo, ¿sí? Que nada más nos oíamos en el radio, ¿sí? Estaciones como Radio 590, La Pantera, Radio Felicidad, empezaron a tener hasta horarios especiales para ciertos grupos de rock, ¿sí? Incluso Javier Batis llegó a tener su propio programa donde tocaba, bueno, donde tenía su hora del rock de Javier Batis. Y estamos hablando, pues, como por el 64, 65, ¿sí? Y en televisión, pues, había también ya algunos programas. Uno que recuerdo era el de los Monkeys, que, pues, tal vez eran músicos que eran prefabricados, pero, pues, para nosotros en ese caso, en esa época, pues yo era un niño y me gustaba mucho verlo, ¿sí? Bueno, y había otro, ya después también surgió otro del Sargento Pimienta de los Beatles, que también se llegó a ver en televisión. Ya estamos hablando ya como 65. De los grupos mexicanos que estaban en su apogeo, que llegaron a ser pues fama, fueron los Rocking Davis y grupos así. Y entonces el auge del rock mexicano pues estaba fuerte, nada más que sí, se había represión. Luego nos viene lo del 68, ¿sí?
Los grupos de rock en esa época pues sí se hicieron un poquito a un lado, ¿no? Como que no estaban muy metidos en ese movimiento, pero fue a donde los jóvenes como lo tomaron como rebeldía, pues empezaron a usar el pelo largo, que aquí era mal visto, y había algunas, si no es que algunas sí había represión, pues incluso llegaron a ser, en esa época se decían racias, llegaban contra los jóvenes y si veían que traían un poquito de cabello largo, pues se los cortaban, ¿sí? Y surgieron, bueno, a eso es aparte de cosas sociales, ¿no? Pero también en el musical, pues surgieron grupos como los Jackie, tenemos a los Saxon Boys, y también empezaron a ver auge con las películas. En las películas hubo muchas películas de esa época que empezaron a tener ya grupos mexicanos, empezaron a salir en varias, ¿sí? Y pues bueno, esa es la historia más o menos de lo que tratamos de hacer, de que sí había movimiento de lo mexicano, aunque con ciertas limitaciones, porque pues como les digo, era un poco atacado, ¿no? Incluso a principios de los 60 había quien llegó a decir que esta música no iba a durar mucho tiempo, ni 2 años, pero la realidad es que estamos en el 2021 y el rock sigue, a veces con sus bajas, a veces atacados con otros ritmos, pero el rock sigue. La década de los 60 fue muy importante para todo el movimiento del rock. Podríamos decir que el rock había tomado el mundo, ¿sí? Hasta el mundo socialista, aunque en ciertos países era muy reprimido. En realidad, aquí en México, pues a pesar de todos los problemas que había, podíamos oír rock, como les digo, por medio de la radio, por medio de la televisión, incluso ya había hasta revistas, ya había algunos escritores importantes, incluso ya habían venido algunos grupos internacionales como los Beatles, tenemos el caso de los Doors, ¿sí? Ya habían venido otras como Vic Turner, que se presentó en la discoteca Orfeón Agogó, o ahorita se me olvida el nombre, yo me acuerdo muy bien de la canción que se llama El Camino a San José, yo lo vi en la discoteca Orfeón Agogó, y así, pues sí vine en los 60, a pesar de todo, pues sí, por desgracia no tuvimos la fortuna de ver a los Beatles, pues no, los adultos no entendían nada de esa música y menos los de esa época. Ahora, a pesar de todo, pues algunos adultos pues todavía ya nos gustaba esta música, pues ya la entendemos, pero en esa época era muy difícil. Tenemos el caso de Uruchurto, que era el regente de la ciudad, pues no permitió que vinieran los Beatles, pero ya estaban anunciados, incluso salieron anunciados en algunos periódicos que en esa época se anunciaban las películas que iban a pasar y los Beatles ya estaban anunciados. Por desgracia el periódico ya lo perdí, pero bueno, en esa época, hablemos de lo mexicano, había grupos como los OVNIs, que ahorita no recuerdo, ellos tenían otro nombre y ya empezaban también a hacer pininos con su rock propio, incluso tienen su disco que se llama Hippies, donde ellos ya tratan de que fuera todo original. La única canción que se avientan de cover fue la de Enciende mi fuego de los Doors. Tenemos el caso también de otros grupos que pues también hacían covers, pero también ya hacían algo, La Máquina del Sonido. Aparte de los que estamos hablando de la frontera, aquí en México ya había grupos que sí estaban tratando de hacer pues ya su propia música, ¿sí? Y así podríamos nombrar a otros grupos, y ya estamos ahorita ya llegando a finales de los 60, pues los cafés cantantes pues ya habían desaparecido, quedaban muy pocos por ahí, ¿sí? Muy pocos, pero ya el rock había cimentado, en el rock mexicano ya había cimentado, y en los finales de los 60 empiezan a surgir grupos que ya, aunque a muchos, no todos, por ahí se cuenta de que todos querían hacer en inglés. No es cierto. Como te digo, el caso de los OVNIs, que ellos cantaron sus canciones los Monjes, también los Monjes hicieron rock ya más propio y ya en español. Pero sí, al final de los 60 se empezó otro movimiento, a formarse grupos que eran músicos de los grupos que venían de la época, de los 60,
y empezaron a formar grupos, pero ya con la idea de hacer su propia música, ya fuera en inglés o en español, ¿sí? Tenemos el caso de La Tropa Loca, tenemos el caso de los, por ejemplo, de los Omnis sale Ernesto de León, y se va a formar Three Souls, Is My Mind, ¿sí? Y así también hay muchas bandas así, y ya en esa época también a otra vuelta empieza las compañías disqueras a tomar pues también de la idea de que pues ya los grupos deben de hacer su propia música, y por las influencias que teníamos de las otras bandas. Pues sí, yo no niego, muchas de esas bandas tenían influencias de los grupos ingleses, sobre todo, y estadounidenses, ¿no? De la época psicodélica y del rock, ¿sí? Y algunas hasta de folk, ¿sí? Y empieza a los setentas, y grupos como, el primero en hacer algo más original fue la Revolución de Emiliano Zapata, ¿sí? Fueron los primeros en tener incluso hasta un éxito, y su disco llegó en Alemania, y ahí la canción de Nasty Set estuvo algunas semanas en primer lugar, ¿sí? Aunque también había grupos de que también ya habían viajado a Estados Unidos, perdón, a Europa. Bueno, así Estados Unidos tenemos el caso, como dijimos al principio, los Locos del Ritmo, que habían estado en un concurso y después estuvieron en esa época era muy importante un café que se llamaba whisky a gogo, que aquí en México hubo o algo similar que se llamaba champán a gogo, pero bueno, los locos ahí duraron mucho, y ellos incluso estuvieron en la etapa en que los Doors empezaban. Por ahí se dice que los Doors les llegaron a quitar su equipo, porque pues como que sí sentían un poco de celos, por decirlo así, que un grupo mexicano pues estuviera jalando bastante gente, y ellos todavía no, pero pues ellos estaban empezando. Bueno, y así te diré que pues aquí en la Ciudad de México también empezaron a surgir ya grupos con la idea de hacer un poquito más rhythm and blues, que lo había traído Javier Batis, y así ya empezaron a surgir muchas bandas con más variedad de música. Ya había músicas aunque no lo crean, había músicas que tocaban soul, y ya había muchas que también tocaban algo de funk, cosa que por desgracia ya se ha perdido, ¿no? Esperemos que los grupos de ahora pues lo retomen, ¿no? Claro, todo tiene una evolución y todo cambia, pero pues estaría bien que algunas bandas retomaran todo ese estilo de música que es la base de lo que estamos ahora escuchando. Bueno, y les digo así, la Revolución de Emiliano Zapata fue una de las primeras bandas en hacer pues ya como luego por ahí dicen, la música original, que más bien yo considero su propia música propia, ¿sí? Música original pues es cuando haces algo que tú mismo no tiene influencia de los demás, ¿sí? Y empezaron, y sobre todo, otra vuelta, los del norte son los que traen las mejores ideas, ¿sí? Grupos como los Spire, o sea, La Revolución y Spire, 39.4, que son de Guadalajara. Tenemos a la tribu de Monterrey, junto con la banda Macho. Y de Tijuana, pues tenemos el caso de Peace and Love, ¿no? El otro caso de los Duk Duks de Durango. Los Duk Duks tienen una gran tradición en la Ciudad de México, porque Armando Nava, pues andaba ya desde los 60, incluso, pues yo por ahí, algunos amigos, pues yo haber tenido unos 12, 13 años, y una vez unos me dijeron, como yo desde chico siempre me gustó el rock, tuve la fortuna de escuchar rock desde pequeño, por medio de un vecino, y ya pasaban a los Ductus y me dijeron, oye, ¿no viste este grupo? Por desgracia, ¿para qué les miento? Yo no lo vi, pero sí en algunas revistas empecé a leer que llegaron a acompañar a gente importante que salían en televisión. En un caso es de Julisa, incluso, o sea, que salieron en una película. El rock sigue, a veces con sus bajas, a veces atacados con otros ritmos, pero el rock sigue. ¿No? ¿Ya?